Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. 13:16 en toda la República Argentina, y todos los meses nos comunicamos con nuestra compañera María Eva Kotsowitis, que es ingeniera civil, investigadora y parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para ir viendo, analizando diferentes problemáticas que involucran a la Ciudad de Buenos Aires y claramente a quienes la gestionan. Hoy vamos a estar hablando sobre el escándalo del Paseo Gijena, así que ya estamos en comunicación. Hola Eva, ¿cómo estás? Natacha te saluda al aire de FM La Tribu. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todas, todos? Buenos días. Estamos muy bien, acá esperando esta columna mensual que nos pone un poco en foco con respecto a lo que está sucediendo con la Ciudad de Buenos Aires y la gestión, como decía al comienzo, y de repente me encuentro con que hay un escándalo respecto al Paseo Gijena. ¿Querés contarnos un poco qué está sucediendo? ¿Qué es este paseo? ¿Qué hay atrás? Bueno, la idea es poder conversar un ratito sobre un enorme negocio, una vez más, con nuestras tierras públicas, pero que en este caso involucra no solo a importantes funcionarios de la ciudad, sino también al propio ministro Caputo. Okay. Se trata de un emprendimiento inmobiliario que se lo conoce como el Paseo Gijena, que está ubicado frente al Hipódromo de Buenos Aires. La historia de este emprendimiento en realidad se remonta al año 2018, cuando en la legislatura porteña se vota la ley 6086. Esta ley establecía que para este sector del Parque 3 de Febrero, donde funcionaban las ex cocheras del Hipódromo de Palermo, se elimine la protección histórica que tenía el predio y se autoriza al Poder Ejecutivo para que ese predio, donde funcionaban las cocheras, pueda ser privatizado o concesionado por 15 años con la posibilidad de extenderlo 5 años más. Acá es importante aclarar que estas cocheras, emplazadas en el Parque 3 de Febrero, en un parque público, fueron históricamente reclamadas por las vecinas y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires para que vuelvan a ser un espacio verde público. Sin embargo, en el 2018, la decisión que tomó la legislatura fue justamente este predio donde funcionaban estas excocheras, volver a privatizarlo. Okay. Esta ley, además, establecía que en ese predio se podía construir hasta 9 metros de altura y eventualmente en un pequeño sector alcanzar los 13 metros. ¿Qué pasó? Pasó que para explotar este predio se llevó a cabo una licitación pública, hubo un grupo económico que resultó seleccionado. El grupo económico seleccionado para explotar estas nuestras tierras públicas está vinculado a una consultora que se llama Anker y que la fundó Caputo, y que tiene como socio ni más ni menos que a Bausili, el actual presidente del Banco Central. Finalmente, en este predio se construyó un emprendimiento comercial en donde está previsto que haya locales de gastronomía, estacionamientos, cines, teatros, bancos, consultoras, gimnasio. A cambio de hacer negocio con las tierras públicas más caras de la Ciudad de Buenos Aires, este grupo económico tenía que pagar un alquiler, tenía que pagar un canon mensual. Hasta acá lo que les estoy contando es la historia de siempre, el negocio con nuestra tierra pública. Pero lo increíble es que durante la gestión anterior de la Ciudad de Buenos Aires, la de Horacio Rodríguez Larreta, este grupo económico vinculado a Caputo y a Bausili logró, en primer lugar, no pagar alquiler o canon durante 8 años, es decir, que explotan las tierras más caras de la Ciudad de Buenos Aires y a cambio 0 pesos para la ciudad. También lograron que esta concesión o esta privatización, en lugar de ser por 15 años como establecía la ley, se extendiera a 20 años. Lograron también, en lugar de construir 9 metros de altura, como establecía la ley, y eventualmente 13, alcanzar 23 metros de altura por una disposición del Poder Ejecutivo. Pero el escándalo no termina acá. Porque también este grupo económico logró que la Agencia de Protección Ambiental los eximiera de hacer el estudio de impacto ambiental.
Algo totalmente absurdo si tenemos en cuenta que este emprendimiento está ubicado sobre 2 cañerías maestras de AISA de agua a alta presión que abastecen a 500.000 de personas. Y que, de acuerdo con lo que plantea la propia empresa prestadora AISA, las vibraciones generadas por la obra, es decir, por la construcción de este mega emprendimiento, el tipo de cañería, estamos hablando de cañerías que tienen casi 100 años de antigüedad, puso en riesgo cierto de rotura y del colapso al sistema general de abastecimiento. La propia empresa prestadora ya advertía que el haber cambiado el uso del predio, es decir, de estacionamiento en desuso a centro comercial, genera un importante aumento del riesgo, porque por supuesto que ahora va a haber muchísimas personas que van a estar visitando este lugar y una eventual rotura de estas cañerías que ahora soportan, ¿sí?, este paseo económico, este gran shopping. No solamente dejaría sin abastecimiento a 500.000 de porteñas y porteños, sino que además la rotura de estas cañerías podría ser una catástrofe si tenemos en cuenta que además en este predio se ejecutaron subsuelos. Pero para poder rematar todo este absurdo, el gobierno de la ciudad ha decidido que con el dinero de las y los porteños vamos a tener que financiar las obras de infraestructura para trasladar estas cañerías maestras que están en riesgo como consecuencia de esta construcción en este parque público, y entonces vamos a tener que destinar aproximadamente, ¿sí?, 3.000 millones de pesos. Mientras destinamos 3.000 millones de pesos para relocalizar estas cañerías que están en riesgo, en la ciudad de Buenos Aires, como planteamos siempre, 1 de cada 7 habitantes no accede formalmente al agua y a la cloaca. Así que con el dinero de todas y de todos vamos a estar financiando la infraestructura del emprendimiento Gigena, que tiene involucrados al ministro de Economía y al propio presidente del Banco Central. Eva, te hago una consulta. ¿El paseo ya está totalmente construido? El paseo está construido. Okay. De hecho, el paseo ya tiene algunos locales que están funcionando. O sea, sin embargo, la realidad es que el riesgo que implica, ¿sí?, el pleno funcionamiento de este paseo es enorme. Sí. Porque, insisto, tenemos 2 cañerías a alta presión que pasan por debajo del paseo Gigena. Si esas cañerías llegaran a romperse, como alerta AISA que se encuentran en riesgo como consecuencia de la construcción de este paseo, el nivel que alcanzaría el chorro de agua podría superar los 40 o 50 metros. Imaginen chorros de agua de 40 o 50 metros debajo de este emprendimiento comercial. Y por otro lado, en muy poquitos segundos, ¿sí?, en pocos segundos, en pocos minutos, el volumen de agua que se acumularía sería equivalente al de una pileta olímpica de natación. Es decir que sin duda acá está en riesgo el abastecimiento a 500.000 de porteños, por un lado, y por otro lado está en riesgo la vida de quienes visiten este emprendimiento comercial. Por eso es que ahora el gobierno de la ciudad va a relocalizar estas cañerías y vamos a tener que el conjunto destinar 3.000 millones de pesos. Mientras, por ejemplo, ¿sí?, en Villa 15, en Ciudad Oculta, frente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, las manzanas 23, 24, 25 y 26 no acceden al agua potable. Y por supuesto que esta situación es una situación que se repite en las villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Eva, lamentablemente esto es la síntesis, ¿no?, de algo que viene la corrupción y del negociado con nuestros bienes comunes, en este caso con nuestras tierras públicas, que además no solamente involucra la explotación gratuita de nuestras tierras públicas, sino que además implica, ¿sí?, el tener que estar financiando a este tipo de emprendimientos con el dinero del conjunto de la ciudadanía porteña. Algo que solemos charlar con vos y en algo que se denuncia, ¿no?, bastante, y que gran parte tiene que ver con las investigaciones y análisis que hacen desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, es esta relación que hay entre los negociados inmobiliarios,
personas, funcionarios públicos y claramente diferentes agentes económicos. Vos nombrabas al comienzo de la columna que, bueno, que este predio, esta cantidad de territorio, al principio se pagaba una renta y luego pasó a no pagarse alquiler. ¿Esto a qué se debió? O sea, ¿cuáles son los fundamentos de que estos señores, hablamos de Caputo y Bausili como referentes, ¿no?, del negociado, ¿por qué no están pagando alquiler? ¿Qué fue lo que dijeron? Mira, el planteo que hicieron es que ellos tuvieron que readecuar el proyecto justamente porque había 2 cañerías maestras de AISA a alta presión que pasaban por debajo del emprendimiento. Lo cierto es que de esta situación ellos están alertados hace años. Hace años que la empresa prestadora los ha alertado que hay 2 cañerías maestras que atraviesan ese predio. Por eso el riesgo de construir subsuelos y el riesgo además de construir diferentes plantas. Recuerden que la ley establecía que ellos podían construir hasta 9 metros de altura y eventualmente 13, pero la altura, ¿sí?, la fueron aumentando, incrementando, hasta que finalmente lograron una autorización para construir 23 metros. La sobrecarga constructiva sobre esas cañerías que tienen 100 años y las vibraciones que generaron la construcción de los subsuelos puso en riesgo cierto a las instalaciones de AISA. Por eso es que con el planteo de que esas instalaciones estaban en riesgo y que había que tomar previsiones para una eventual rotura, tuvieron que modificar el proyecto, y con el argumento de la modificación del proyecto es que solicitaron no pagar el canon, algo que le fue otorgado. Por lo tanto, durante 8 años no van a pagar alquiler. ¿Quién en la ciudad de Buenos Aires durante 8 años puede no pagar el alquiler? Absolutamente nadie. No. La verdad es que estos personajes son la casta, son los privilegiados de siempre y son los que viven haciendo negocios con el Estado y además con los fondos públicos, cuando después, por supuesto, no los escuchamos con discursos completamente diferentes. La realidad es que esto es un enorme escándalo, un enorme escándalo porque, como les planteaba, no solo implica una vez más el negocio con la tierra pública y el negocio con los fondos públicos. Es un enorme escándalo porque en esa voracidad inmobiliaria no les importa poner en riesgo a 500.000 de porteños que pueden quedar sin agua, sino además poner en riesgo la vida de quienes vayan a visitar este paseo comercial, este emprendimiento comercial. Y insisto, ya hay parte de este paseo que está habilitado y que está funcionando. Eva, ¿y hay alguna denuncia? ¿Cómo podemos hacer para frenar esto? ¿Ya hay algo avanzado, digamos, o no? ¿O ya no se puede hacer nada? Mira, nosotros hicimos la denuncia pública de este escándalo. La verdad es que nos llevó bastante tiempo porque tuvimos que hacer muchos pedidos de acceso a la información pública. Logramos poder acceder a los informes de AISA que justamente con muchísima claridad hace muchos años alertaban de los riesgos de construir en este predio, y estamos evaluando alguna acción eventualmente en la justicia. Nos costó mucho poder hacernos de esa información, poder acceder, por ejemplo, a la información que tiene que ver con la extensión de la concesión, una concesión que era por 15 años y que ya fue extendida a 20. Nos costó mucho hacernos de la información que da cuenta que este grupo económico no va a pagar canon por 8 años, y también poder acceder a la información que con mucha claridad la empresa prestadora en sus informes plantea respecto a los riesgos que implican para el conjunto, riesgos a la integridad física, la habilitación de este emprendimiento situado sobre las 2 cañerías maestras que salen de la planta potabilizadora de Palermo y que abastecen, insisto, a 500.000 de porteños en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, estamos evaluando si vamos a hacer una presentación en la justicia. Ya hemos hecho pública esta denuncia. La verdad es que ha tenido
bastante visibilidad en los últimos días, pero estamos a la espera, ¿no? En primer lugar, que no se habilite el Paseo Gijena. En segundo lugar, que los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires dejen de lado esta exhibición del pago del canon y que, por supuesto, no nos trasladen al conjunto el pago de 3.000 millones de pesos para relocalizar 2 cañerías de agua que no sería necesario relocalizarlas si eso fuera lo que tiene que ser, un parque público. Quien habla es Eva Kotsowitis, es ingeniera civil, investigadora y parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Eva, te agradecemos un montón toda la información y claramente quedamos atentas a todo lo que suceda con este escandaloso Paseo Gijena. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme para ustedes y bueno, que tengan todas y todos una muy linda semana.